Bienvenidos a su podcast del día de hoy. Mi nombre es Oscar Santiago Asensio González, alumno del Telebachillerato 235 de Sabana Grande. En el episodio de hoy hablaremos sobre la violencia en la actualidad, no hablando solamente a un tema en especial, sino a todo lo que engloba la violencia, ¿no? Hablaremos sobre posibles causas, sobre las consecuencias que han dejado todo este tipo de acontecimientos. Empezamos hablando que la violencia no solamente se distingue o se restringe a, ¿cómo decirlo?, a un solo tipo de cosa, a un solo tipo de lugar, sino que se habla de que puede ser a gran o a mayor escala, y el hecho de que implique que sea de menor escala no signifique que el problema o las consecuencias no podrían ser mayores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el estado de Guerrero, o es más, ni siquiera en lugares alejados del estado de Guerrero o, o alejados de nuestra comunidad, se han presentado situaciones en las cuales nos damos cuenta todas las personas del tipo de violencia que se está viviendo. Hablamos de extorsiones, hablamos de acoso, hablamos de secuestro. Hablamos de muchas situaciones las cuales nos dejan mucho que desear ante las campañas de seguridad que han mantenido los gobernadores, por así decirlo. Porque esos mismos gobernadores han hecho que el mismo pueblo se hunda, apoyando ya sea a grupos delictivos los cuales afecten y alteren el orden de nuestra comunidad. No diremos nombres, creo que muchos sabemos a qué tipo de organizaciones nos referimos. Las intimidaciones, los acosos, los sucesos que han pasado. Creo que en este ámbito todos hemos tenido una experiencia, sea buena, sea mala, ante este tipo de grupos, ante este tipo de violencia causada por ellos, ¿no? Empecemos o remontémonos a que este tipo de violencias no se genera o no se empezó a generar ahorita. Este tipo de violencia viene de hace muchos años, viene de gobiernos anteriores, viene de malos funcionarios, viene desde, no sé, hasta el mismo pueblo. Hoy en día, el mismo pueblo, misma gente de ciertas comunidades están metidas en eso, son causantes de esa misma violencia, por así decirlo. Antes eran señores, gente adulta, por así decirlo. Hoy son chavos de entre 12 a 18 años, los cuales ya sea por misma decisión o mismo querer se meten en ese tipo de cosas, sino que hablemos también de que hay personas las cuales están obligadas por la misma violencia que sucede, el tipo de acoso de que si no te metes te hago tal cosa, o a tu familiar, ¿no? Hablemos sobre también que hasta este punto de violencia creo que no hay algo que el mismo gobierno pueda hacer, ¿no? El mismo gobierno es el que solapa, el mismo gobierno es el que al rato se promete cosas y al final de cuentas no las cumple porque están coludidas con ese tipo de organizaciones. Y está mal, la verdad, porque hoy en día creo que conocemos o tenemos la mala fama de que hasta los mismos policías te pueden llevar, ¿no? Ya sea porque están coludidos, bueno, la mayoría, gran parte, por no decir todos, están coludidos, o simplemente no coludidos, pero de alguna u otra forma siguen órdenes de otros mandos. Creo que las organizaciones y el mismo deseo de ambición han hecho que las cosas se pongan ambiciosas, ya sea por terrenos, ya sea por bienes muebles, inmuebles. Ese tipo de sucesos son permitidos por mismas asociaciones, mismo gobierno, hasta por la misma gente, porque por temor, por
todo el poderío que tienen ese tipo de organizaciones, esa violencia que han causado, han hecho que la misma moral, la misma autoestima del pueblo se haga sumisa de cierta manera, la cual no pueda vivir, no puede estar a gusto. Hoy en día no puedes tener cierto tipo de negocio porque existe el famoso pago de piso, ¿no? Existe esa violencia de que, pues sí, violencia. Hemos visto el caso de que varias personas o organizaciones, institutos, no lo sé, por ese mismo pago o pago de piso no han sido baleadas, han sido hasta asesinadas personas que están dentro de ese lugar, el cual, pues sí, de algún tipo de, bueno, de cierto modo ha hecho que ese tipo de violencia escale hasta un punto el cual ya no se puede hacer nada. Hasta este punto pienso que la violencia que han o que se surge en este tipo de ámbito, en este tipo de lugares, en el mismo estado de Guerrero, se ha hecho algo que es difícil de combatir, ¿no? Ya es muy difícil el hecho de que ese tipo de violencia se pueda recluir, se pueda quitar, ya que ha escalado a un nivel el cual es muy difícil de hacer o de tomar acciones. Se pueden hacer, más sin embargo, los gobiernos no han podido o no han querido hacer que esa misma violencia se erradique. Creo que de todo esto, de la violencia o ese tipo de cosas, claro, no está bien que exista este tipo de cosas, este tipo de situaciones, más sin embargo creo que han, pues no han salido cosas buenas. Han sido la mayoría de desgracias, ha sido inquietud, ha sido muchas cosas para no solamente mi comunidad como tal, sino comunidades colindantes, el estado, el país entero, por este tipo de situaciones, el tipo de violencia que existe hoy en día no puedes ni siquiera salir a la calle, ya no está ni permitido salir a la medio de la calle a comprar un refresco, a comprar de cenar o así, porque estos mismos grupos delictivos te dicen, no, ¿sabes qué? Hay toque de queda, te vas. La, la violencia ha escalado a un nivel que ya no se puede hacer nada. Y creo que lo único que queda es tratar de cambiar ciertos modos de solapar gente la cual hace daño, porque hay misma gente de ciertas comunidades del mismo pueblo que sabe que un primo, un amigo, un tío, mi propia mamá, mi propio hermano anda en eso, y por mero de que, ay, no, es que como que, ¿qué va a pasar de mí? No, simplemente, si en este caso, digamos, yo tengo un primo que está metido en ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, y aunque sea mi familia, me sigue perjudicando, me perjudica y cosas así. O sea, y aunque no, o sea, que aunque no sea familiar tuyo, creo que estaría mejor denunciarlo a estar viviendo ese tipo de situaciones. También no hablemos solamente de ese tipo de violencia, hablemos de violencia hacia un género en específico, en este caso a las mujeres, en un lugar como un pueblo, un lugar el cual tiene ética, más sin embargo, por mera tradición, por así decirlo, eh, personas mayores, personas adultas, en su mayoría hombres, acosan a personas, por así decirlo, no sé, no personas mujeres en su mayoría, ya que este tipo de acoso existe a causa de eso, de la ética moral o simplemente educación de recibida en casa, ¿no? Porque qué mal la onda de que tú tengas, no sé, una mamá, una hermana, una hija, una prima que te disguste que alguien le hable así, pero más sin embargo tú no lo haces, ¿no? Son diferentes tipos, diferentes modos, se puede decir, o sea, o diferentes formas de expresar la violencia, porque la violencia, como lo dije, no
se refiere a un solo tipo de violencia. Hay muchos tipos de violencia que ya sea puede decir, le digo, abusos y ese tipo de cosas. Puede ser golpes, agresiones, agresión verbal. Son muchas cosas las que suceden, que está mal en nuestra sociedad, más sin embargo hay algunos tipos de esa violencia que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Empezaríamos ya sea por cambiar hábitos o en su mayoría tratar de evitar eso, porque eso ya no está bien. A mí no me gustaría ser mujer, sentirme incómodo por salir a la calle con cierta vestimenta o simplemente ser acosado por otro tipo de personas que la verdad no están bien. Creo que este tipo de podcast, este tipo de cosas que he platicado, la verdad no han sido muchas, les sirva de una forma reflexiva, que escuchen y que aprendamos a, de una forma, no dejarnos, pero tratar de evitar esas situaciones. Que hoy en día, acerca de lo que hablé de la violencia que se está viviendo en nuestro pueblo, en nuestro estado, en nuestro país, es difícil evitarla. Más sin embargo, otro tipo de violencia, ya sea violencia de género o otro tipo de violencia, puede ser evitada con, o sea, cambiando simples hábitos, cambiando simples ideologías y enseñando buenos valores. Me despido, mi nombre es Oscar Santiago Asensio González, soy alumno del TBC. Que tengan lindo día, linda tarde, linda noche a la hora que me escuchen. Y nos veremos en la siguiente edición de este podcast. Hasta la próxima.